Ok, nos quedamos en esta parte, ¿no? Los tipos de especiaciones. Este tipo de especiación se las coloqué, ¿por qué? Porque casi siempre les preguntan la especiación alopátrica, ¿correcto? Entonces, háganle más hincapié a aprenderse este tipo de especiación. La simpátrica casi no. Y la parapátrica también no sería muy viable que se las pregunten. Casi siempre es esta, cuando un organismo se divide por una barrera natural, ¿no? Y es lo que les mencionaba, una ardilla se queda de un lado y otro de otro, y eran hermanos, ¿no? Eran los mismos, pero su descendencia fue cambiando debido a que estaban en diferentes condiciones. Entonces, vimos estas preguntas y el día de hoy vamos a abordar rápido el tema de fotosíntesis y los ciclos biogeoquímicos. Son los que vamos a ver ahorita de manera rápida. Entonces, vamos a comenzar rápidamente, chicos. ¿Qué leyeron sobre la fotosíntesis? Les dejé eso de trabajo. Les iba a dejar lo de los ciclos biogeoquímicos, pero dije, mejor lo vemos en la clase. Espero que lo hayan repasado. Entonces, ¿qué me dicen de la fotosíntesis rápido, porfa? Es un proceso químico que realizan las plantas para, bueno, que a partir de la luz obtienen sus nutrientes. Ok. ¿Qué más, chicos? Esa sería la definición de fotosíntesis, ¿no? Que es la que tenemos aquí. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual la energía solar se transforma en energía química. ¿Qué más? Bueno, si no ustedes no, entonces yo les pregunto, quien quiera, ¿dónde se da la fotosíntesis? Ya sabemos que se da en las plantas, principalmente, pero también se puede dar en algunas bacterias. Siendo estrictos, no solamente se da en las plantas, bien, se da en algunas algas, igual pertenece al reino plantae, pero se puede dar en algunas cianobacterias, ¿correcto? Para que lo tengan en cuenta. No es 100% la fotosíntesis a nivel de las plantas. Eh, entonces les pregunto, chicos, ¿en qué parte de la planta, donde este reino plantae se da la fotosíntesis? ¿En qué estructura de estas plantas o árboles? Esa también es pregunta básica, chicos. No, ok. Aline, ¿eran los cloroplastos? Bueno, es pregunta, ¿no? Me está preguntando. Bueno, pues ahorita lo vemos. Eh, bueno, al menos, ¿saben cuántas fases tiene la fotosíntesis? ¿Han escuchado de las fases del proceso en el cual llevan a cabo las plantas para realizar la fotosíntesis? Son dos, ¿no? La fase luminosa y la oscura. Correcto. Gracias, Tania, ¿verdad? Sí, Correcto. Pues gracias, Tania, por al menos haber repasado el tema. Y pues bueno, con esto vamos a partir. Entonces, con lo que nos ayudó Tania. Ya nos dio la definición. ¿Qué es la fotosíntesis? Bueno, chicos, la fotosíntesis es un proceso mediante el cual la energía solar se transforma en energía química, ¿correcto? Esta es la definición de fotosíntesis. Y de este lado tendríamos, en modo de resumen, la ecuación química por la que se da la fotosíntesis, ¿vale? Vamos a tener agua
dióxido de carbono como sustratos, ¿vale? Nuestros reactivos como en las fórmulas o en las reacciones químicas, vamos a tener nuestros reactivos y nuestros productos, ¿no? Entonces nuestros reactivos serían el agua, el dióxido de carbono y la energía luminosa y las enzimas, que sería lo que necesitaría la planta tener para cumplir la función, ¿no? O realizar la fotosíntesis. Entonces, la fórmula no es necesaria que se la aprendan, pero sí cuáles son los productos que necesita la planta, los reactivos, perdón, para realizar esta fotosíntesis. Entonces, lo repetimos, agua, dióxido de carbono y la energía luminosa. ¿De dónde vamos a obtener la energía luminosa? Pues por ende se le llama a la primera fase reacción dependiente de luz, ¿no? O en la primera fase, la fase luminosa. ¿Por qué? Porque vamos a requerir del sol, principalmente, de los fotones solares. Una vez que tenemos estos reactivos, se combinan con la energía luminosa, las enzimas, y nos van a dar como un producto el oxígeno, ¿sí? La glucosa y el agua. Que cabe recordar que ya les había mencionado yo, que más que un producto, bueno, aquí se ve como un producto, pero realmente es un desecho. ¿Bien? Es un desecho este oxígeno. Y esto es muy importante que sepan que nos da glucosa y agua, ¿vale? Entonces, ya nos mencionó su compañera, tenemos dos fases, reacciones dependientes de luz y reacciones independientes de la luz. Entonces, a esta se le llama fase luminosa, la 1, y a la 2 se le llamaría fase obscura. O su otro nombre es ciclo de Kelvin. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa en la primera fase? A modo de resumen, ahorita lo vamos a revisar. En la primera, vamos a tener que son reacciones dependientes de luz, como se los estoy mencionando, y se convierte energía solar en energía de enlaces químicos de ATP. ¿Vale, chicos? Entonces, esa sería la definición de esta primera parte. En la segunda etapa, reacciones independientes de la luz, no es necesario, o como se menciona en la fase o el ciclo de Calvin, o fase oscura, no es necesario que se lleve a cabo con la oscuridad o que se lleve a cabo en la noche, ¿vale? En el día también se puede llevar a cabo la fase oscura, no se casen con el nombre de que fase oscura se va a llevar en la noche, no, se puede llevar en el día, ¿correcto? Por si les llegan a poner eso en alguna pregunta. Todo ese ATP que ya se formó, esa energía química que ya se formó en la primera fase, nos va a ayudar a formar los productos que son esto, ¿no? Los carbohidratos, la glucosa y otros carbohidratos que ahorita vamos a ver. Estas son las definiciones. Lo vamos a entender mejor en esta parte. ¿Vale? Antes de pasar a esto, vamos a definir, ya definimos qué es la fotosíntesis, cuáles son las dos fases. Ahora, empezando a hablar de este proceso, vamos a primero a ver dónde se lleva a cabo, ¿no? Aquí tenemos una planta, ¿vale? Y aquí está su hoja, ¿no? ¿Vale? En estas hojas, vamos a tener, si le hacemos un zoom, vamos a tener igual diversas estructuras, pero ¿qué nos importan de estas hojas? Que dentro de ellas vamos a tener, ¿vale? Unas estructuras, ¿vale? Que van a estar de esta manera.
Esto es como si hiciéramos un zoom, como si viéramos al microscopio. Y esta estructura, como dice su compañero, como lo dijo que me preguntaba, se van a llamar cloroplastos. ¿Correcto? Estos cloroplastos es la estructura donde se va a llevar a cabo la fotosíntesis. Pregunta también de examen, chicos. Cloroplastos es la estructura donde se lleva a cabo la fotosíntesis. ¿Vale? Entonces, a modo de resumen, ¿qué es lo que necesito que ustedes aprendan? Que este cloroplasto tiene un estroma y tiene estas estructuras como si estuvieran monedas apiladas, como cuando ustedes ponen así, juntan 10 pesitos de puras monedas de a peso. De esta manera se ven estas estructuras llamadas tilacoides. Tilacoides. Esas son las dos estructuras importantes que necesito que se aprendan del cloroplasto. ¿Por qué? Porque, vamos a poner aquí, en los tilacoides se va a llevar a cabo la primera fase. Y en el estroma se va a llevar a cabo la segunda fase. En la primera sería la fase luminosa y en la segunda pues sería el ciclo de Calvin. ¿Correcto? Es por eso que necesito que se aprendan esto. Ahora sí, pasando a la primera fase, chicos, yo no voy a requerir que se aprendan a ustedes las reacciones porque son muy, muy, muy complejas. Ya los que vayan a ser biólogos o se vayan a dedicar a esta parte de la botánica, pues ya la tendrán que ver en sus respectivas universidades, ¿correcto? Entonces, la primera fase o la fase luminosa, ¿qué es lo que necesito que se aprendan? Principio, las generalidades y los productos, ¿vale? Vamos a poner las etapas, nada más para que las tengan en cuenta. No es frecuente que se las pregunten, pero ¿cómo se da la primera fase o la fase de iluminación? Vamos a tener una fotoexcitación. Después vamos a tener una fotorreducción. Ahorita se los explico en este dibujo, ¿vale? Vamos a tener una etapa de fotofosforilación. Fotofosforilación. Una fotólisis del agua. Y una reacción que se llama reacción de Hill. Correcto. Estas son las etapas que lleva a cabo la fase luminosa, chicos. Como les digo, en dado muy, muy, muy improbable que les pregunten algo sobre esto, sería cómo empieza la fotosíntesis, que es con la fotoexcitación y es porque empieza con ¿qué? Con los rayos del sol. Bien, ¿qué va a pasar? Tenemos una planta normal, tenemos un sol y tenemos aquí la planta, ¿no? Este ya es a nivel del cloroplasto, ¿no? Este es un cloroplasto. Bien, y ya vieron ustedes, aquí está el estroma y aquí están los tilacoides. ¿Qué pasa? Bueno, en la fase luminosa va a haber reacciones fotoquímicas, el sol le va a pegar a la planta y el cloroplasto va a empezar a sufrir reacciones químicas, ¿correcto? A nivel de los tilacoides. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se van a llevar reducciones, oxidaciones, ustedes ya han visto eso en química, diferentes procesos químicos, reducción del NADPH, se va a formar NAD y FAD y después se va a convertir en ATP y va a haber fósforo, muy parecido a la respiración que vimos en las mitocondrias, ¿vale? Pero en este tema no es necesario, como también se los mencioné,
en la respiración celular, que se aprendan los procesos bioquímicos, sino necesito que se aprendan los productos. Eso es lo que me importa. Entonces, generalidades. ¿Qué es necesario en esta parte? Como generalidades, o lo que necesito que se aprendan es que se lleva a cabo en los tilacoides. ¿Qué otra cosa? Que es dependiente de luz. Última, se va a formar el ATP. Y que sepan que el oxígeno es un desecho. Esas son las únicas cosas que necesito que se aprendan de la fotosíntesis de la fase luminosa. ¿Correcto? Porque una de estas son las que les van a preguntar, no hay más. ¿Vale? Ahora, concluimos la fase luminosa. Vamos con la fase oscura. ¿Qué es lo que igual necesito que se aprendan en la fase oscura? Las generalidades. Una vez que terminó la fase luminosa en los tilacoides y se formó este ATP se va a ocupar para las reacciones bioquímicas que se van a llevar a cabo en el estroma. ¿Bien? Y al igual que en la fase luminosa tenemos unas etapas. Igual no es probable que se las de la fase oscura, que se las pregunten. Estas etapas es la fijación del carbono y esa es la más probable que les puedan preguntar. Fijación del carbono. Después va a haber una etapa de regeneración. Y por último va a haber una etapa de reducción. Esas son las tres etapas que se llevan a cabo en la fase oscura. Como les menciono, la única que les pueden preguntar es la primera. Ahora sí, las generalidades, ¿qué es lo que me importa? Ya hablamos que ocurre en el estroma. ¿Qué otra cosa? Es no dependiente de la luz. O sea que si no hay luz se puede llevar a cabo. ¿Correcto? Se le llama ciclo, ¿vale? De Calvin. Y por último, el producto principal de esta fase oscura, eso se las voy a poner en mayúsculas, es la glucosa. Esto es lo que más frecuentemente les preguntan. ¿Cuál es el producto de la fase oscura o del ciclo de Calvin? ¿O cómo se llama la fase oscura con otro nombre? Ciclo de Calvin y glucosa. ¿Correcto, chicos? Entonces, esa es la parte de fotosíntesis. Si ustedes se dan cuenta, no es un proceso muy complejo, pero que a modo de resumen, esto es lo que les va a servir en su examen. ¿Ve? Esto es lo que les van a preguntar. Y la siguiente clase, como cada semana lo hacemos, vamos a revisar los reactivos de las guías, ¿vale? Y se van a dar cuenta que son preguntas respecto a esto que ya les mencioné. ¿Bien? Entonces, por último aquí, esta imagen también está muy didáctica, por eso la coloqué. Fase luminosa y fase oscura, porque aquí pues ya no tenemos al sol, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo nos dice los desechos de la reacción de la fase luminosa. Un desecho es el oxígeno y el agua. Bien, ¿qué es el producto que se ocupa? El ATP. Y por último, en el ciclo de Calvin, otro desecho sería el dióxido de carbono. Y como producto, el azúcar o la glucosa. Bien, donde se lleva a cabo cloroplasto. Y
estos cloroplastos, por último, recuerden que tienen clorofila. Y esto es el que les da el color a las plantas, por eso las plantas son verdes. Y la clorofila se ocupa en el proceso de fotoexcitación. ¿Vale? Eso a modo de que, pues sepa, ¿no? ¿Por qué las plantas son verdes? ¿Y para qué se ocupa la clorofila? Bien, entonces, ahí está. Ahora vamos rápido con los ciclos biogeoquímicos hasta el que nos quedemos. Eh, ¿Para qué nos sirven los ciclos biogeoquímicos, chicos? Principalmente sabemos que hay una ley que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquí es donde la ponemos en contexto. ¿Por qué? Porque en los ciclos biogeoquímicos nos habla de cómo van a tener un ciclo de reciclaje todos estos elementos que ocupamos en el día a día y que necesitamos para vivir, ¿no? Los organismos vivos. Entonces, como dicen los enunciados, la energía fluye a través de un ecosistema y se disipa como calor, pero los elementos químicos se reciclan. La manera como un elemento o un compuesto como el agua se mueve a sus diversos lugares y formas vivas y no vivas en la biosfera se le llama ciclo biogeoquímico. Es cómo se mueven los elementos a través de los ecosistemas, de otro término, ¿no? U otra definición. Los ciclos más importantes de los seres vivos son el del agua, el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. ¿Y a qué les hace alusión todos estos, chicos? ¿Se acuerdan que habíamos visto unas siglas de todos los elementos por los que estamos formados? ¿Alguien recuerda cuáles? Los chomps, ¿no? Correcto. Si ustedes se dan cuenta, los ciclos biogeoquímicos más importantes son los ciclos por los que estamos formados y por lo que ocupamos, por el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Bien? Entonces aquí como lo dice, los 6 elementos más comunes en las moléculas orgánicas son el carbono, el nitrógeno y el famoso CHOMS, ¿no? ¿Cuáles son, como ya los vimos, aquí los ciclos biogeoquímicos? Vamos a tener el ciclo del carbono, el ciclo del fósforo, el del nitrógeno, el del hidrógeno y el del oxígeno. Ahora vamos a ver cada uno de ellos, pero antes de esto, vamos a realizar un cuadro que nos va a servir mucho. ¿Vale? Vamos a tener que tenemos la materia y estos pues son los chunks, ¿no? ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa con estos, chicos? Vamos a derivar unos porque es importante tenerlos en una clasificación. El ciclo del carbono, del agua, del oxígeno y del nitrógeno. ¿Vale? ¿Por qué es importante este cuadro? Porque aquí se realiza una pregunta de examen. A estos 4 se les llama ciclos atmosféricos. ¿Por qué? Porque lo dice su nombre, principalmente se llevan a cabo en la atmósfera. Y los otros 2, que sería el del azufre y el del fósforo, ¿vale? A estos 2 les vamos a llamar ciclos biogeoquímicos sedimentarios. ¿Por qué? Porque se llevan a cabo a nivel de la Tierra. Entonces, por favor, esto no se les vaya a olvidar, porque es una pregunta que si les realizan algo sobre los ciclos biogeoquímicos, principalmente va a ser esto. ¿Cuál es el ciclo sedimentario y cuál es el ciclo atmosférico? Y cuáles tienen cuáles tiene cada clasificación. Te ponen
¿A cuáles pertenecen el ciclo atmosférico? Y te ponen todas estas opciones. ¿Y a cuáles pertenecen los ciclos sedimentarios? Bien. Entonces, regresando a esta parte, vamos a revisar cada uno de ellos de manera rápida. Creo que el del agua, con el que vamos a comenzar. Permítanme. Comenzando con el del agua, este ya lo hemos revisado muchísimas veces desde la primaria, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que tenemos el agua principalmente en los océanos, ¿vale? ¿Y qué va a pasar con el agua que está en los océanos? Esta se va a evaporar debido al calor o al sol y se van a formar las nubes. ¿Qué va a pasar con las nubes? En las nubes se va a condensar. A ver, déjenme quito esto. El agua se va a condensar y posteriormente, ¿qué va a pasar con esa condensación? El agua se puede ir en forma líquida o si hay una condensación máxima se va a formar nieve, ¿no? O granizo. ¿Qué pasa con esta agua que cae sobre los bosques, sobre montañas, sobre pues la lluvia, ¿no? Que cae sobre nuestro ecosistema? Bueno, pues una parte se va a filtrar hacia el suelo y hacia el subsuelo. ¿Y qué va a pasar? Va a recorrer por medio de los ríos y lagos. ¿Y a dónde van a dar los ríos y lagos? De nuevo al océano. Y ahora, ¿qué otra opción tenemos? Que el agua que cuando hay lluvias torrenciales o hay demasiada lluvia, pues simplemente llegue por escurrimiento, ¿no? No se filtre y escurra. ¿Correcto? Entonces es muy sencillo, ¿no? Este ciclo del agua, que ya lo hemos observado. Entonces, toda esta agua se recicla, chicos. Todos lo estamos reciclando. Ahora, ¿qué pasa? Vamos con el ciclo del carbono. En el ciclo del carbono, vamos a tener aquí a una planta. Aquí está. Un árbol. ¿Qué necesita la planta para realizar la fotosíntesis? El sol. ¿Y qué más necesita? Dióxido de carbono. Esas son las dos que necesita. ¿Qué va a pasar? Bueno, llega el carbono a la planta lo utiliza para formar ¿qué? Glucosa y poder nutrirse, ¿no? La planta, porque recuerden que las plantas son organismos autótrofos que producen su propio alimento. ¿Qué pasa con esta planta? Va a crecer. ¿Quién va a llegar a comérsela? Un animal, ¿no? Un organismo. Se va a comer al pasto que realizó la fotosíntesis y necesitó carbono, ¿vale? Se come la planta y después, ¿quién se come a este animal o a esta vaca? Nosotros, los seres humanos. Entonces ya también ahí estamos nosotros obteniendo carbono. Bien. ¿Qué va a pasar con este organismo? En algún momento va a perecer y va a morir, al igual que nosotros. ¿Qué va a pasar con este carbono que tenía dentro este organismo? Pues obviamente a estos organismos los vamos a enterrar en el suelo y el carbono va a regresar a al suelo, ¿no? ¿Y qué otra manera nosotros podemos obtener carbono o elementos de carbono? En la respiración, nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Este dióxido de carbono que exhalamos, junto con las emisiones de fábricas, los autos y todo esto, que nos dan contaminación, ¿quiénes son los... Perdón. ¿Quiénes son quienes van a ocupar otra vez este dióxido de carbono? Las plantas. ¿Vale? Y vean que nunca se pierde el carbono. Siempre se está reciclando. Y aquí vuelve a empezar este ciclo del carbono. ¿Correcto?
Entonces, es para que tengan más o menos idea de cómo se dan estos ciclos. Ahora, el ciclo del nitrógeno, y este tiene elementos más preguntables, ¿vale? Vamos a ver por último este. Tiene cosas más preguntables, ¿por qué? Porque es un poco más complejo. ¿Qué pasa con el nitrógeno? La mayoría del nitrógeno está en la atmósfera. Y si no lo sabían, el 70% de lo que respiramos nosotros es nitrógeno, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa con el nitrógeno si lo encontramos en la atmósfera? ¿De qué manera nosotros lo podemos adquirir y regresarlo a la atmósfera de nuevo, ¿no? Bueno, pues el nitrógeno se absorbe gracias a bacterias. Bacterias. Estas son quienes van a fijar el carbono al suelo. El nitrógeno al suelo. Y una vez que lo fijan, lo van a convertir en amonio. ¿Qué pasa con el amonio? El amonio es un nutriente muy bueno para las plantas y las ayuda a crecer y a realizar su fotosíntesis y metabolismos. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando este nitrógeno se va a la planta? Bueno, pues este nitrógeno se lo va a comer la vaca. ¿Por qué? Porque se va a comer la planta. ¿Y quién se come a la vaca? Los seres humanos. Y de esta manera obtenemos nitrógeno nosotros. ¿Qué pasa cuando la planta muere o la vaca muere? ¿Vale? Todos los desechos, este nitrógeno regresa al suelo, pero ustedes vean que este nitrógeno ya no regresa en forma gaseosa o como lo obtuvieron las bacterias, sino de otra forma, ¿no? En forma de la carne o de los troncos que quedaron ahí podridos. Y de nuevo las bacterias lo van a recoger, van a pasar de nitritos a nitratos, ¿vale? Este hidrógeno. ¿Y qué va a pasar? Otra vez las bacterias, ¿vale? Nos los van a desnitrificar. O sea, el nitrógeno estaba en forma de nitratos. ¿Y qué va a pasar? Ah, bueno, las desnitrifican y hacen que el hidrógeno regrese otra vez en su forma normal hacia la atmósfera. ¿Qué es lo importante que quiero que sepan de aquí? Más allá de esto de nitritos, nitratos, de desnitrificación, que ¿quién va a fijar el nitrógeno al suelo? Las bacterias, chicos. Esto es lo que más les preguntan. ¿Vale? Que quién es el que fija el nitrógeno al suelo. Bien. Entonces, es lo que ya por último nos faltaría el del fósforo. Ese ya lo vemos la semana que viene de manera rápida y revisamos las preguntas. ¿Correcto? Entonces, chicos, por favor, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Y